buenos días. Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. En el 1916 a 1924, las tropas norteamericanas crearon una institución militar denominada Guardia Nacional. Esas son las bases de lo que hoy, según redactan los libros de historia, es la Policía Nacional actual. También la Ley 14 del 5 de noviembre de 1930 le permitía al líder de la República nombrar y destituir jefes locales de policía. Luego, la Fuerza Nacional de Policía, tal como está al día de hoy, así fue que fue formada oficialmente el 2 de marzo del 1936 con la aprobación del Congreso del decreto 1523. Al surgir una nueva Fuerza Nacional de Policía, el primer incumbente fue el coronel Miguel A. Román como jefe de la policía. Eso es historia. Desde ahí hasta ahora, nadie había hecho ningún cambio, ni se había puesto nada a correr con bases reales y con intención real para cambiar la Policía Nacional. Oigan las fechas que yo dije. Estamos hablando a casi 100 años. Nadie había hecho eso. Bueno, un cambio. Usted está tomando en cuenta, yo estoy seguro que usted está tomando en cuenta que hubo una nueva ley orgánica de la policía. Voy a eso. Que hubo, esa nueva. Que hubo algunos cambios ahí tratando de modificar las cosas en la policía. Tratando de modificar algunas cosas en la policía, ¿no? Sí, claro, a eso voy, don Julio. Y esas reales, esos cambios, intentos de cambio, lo único que logró fue hacer una sola cosa: cambiarle el nombre al jefe, que ya no es jefe de la policía, ahora es director general. Tamaño disparate. Bueno, se supone que cambiaba un concepto. Sí, pero tamaño disparate. El director general, bueno, de jefe a director general. Yo estoy de acuerdo que le vuelvan a poner el nombre de jefe. Ajá, pues tú estás con Trujillo. No, es que esa vaina del trujillismo. Aquí no quedan remanentes de eso. No quedan remanentes de eso, doña Consuelo. Pero bien. No, está bien, ok. Pero bien. No hay remanente del trujillismo. No hay remanentes. Claro. ¿Cómo se llama la capilla del palacio? Está bien, pero. Te vas a retorcer. Mire, es verdad. Te vas a retorcer. No, pero eso no tiene nada que ver. No tiene... influye en la vida, no influye en la sociedad, ni en la política. Remanente, entonces, coño. desde ese tiempo y hace casi 100 años, nadie se había replanteado la Policía Nacional, por un efecto que yo he dicho muchas veces de la República Dominicana, de que vivimos de frente al sol y de espalda al bombillo. Ay, carajo. Porque queremos ver la realidad, pero donde estamos lejos de ella. Bueno, los barrios, los grandes vecindarios, grandes urbes como esta, y en el medio, en el corazón de esta urbe donde estamos ubicados, un barrio marginado, totalmente, donde ahí pasan todo tipo de desgracias sociales, mientras la riqueza, los grandes restaurantes y esta urbe se exhibe aquí. Esa es esta sociedad. Eso es la República Dominicana. Casi todas son así. Mientras hay personas que están criados en una burbuja, los cuales, más allá de los márgenes establecidos de esta ciudad, de limítrofe del Distrito Nacional, hay jóvenes que no saben lo que hay más allá. Y otros que los mandan a los colegios norteamericanos a aprender la cultura de Estados Unidos y posiblemente nunca vayan a vivir a Estados Unidos. Pero aprenden la historia de Estados Unidos y no la dominicana. Si usted le pregunta cuándo a cualquier joven, a nosotros no, porque este panel vive informado y somos personas que
tenemos acceso a la lectura y vivimos de esto. O sea que todos los días estamos en esto. ¿Cuándo se fundó la Fuerza Nacional Policial? Nadie lo sabe. Hago este recuento histórico porque esto tiene 100 años. Y hago recuento histórico porque en esos intentos de reforma de la policía, lo único que se logró establecer fue el cambio de un nombre de jefe de la policía a director general de la policía, lo cual no reformó nada. Pero siguen, y yo cuando voy a los pueblos me fijo mucho en las condiciones de la Policía Nacional. Y yo veo esos cuarteles de policía desbaratado, vuelto una porquería con M, para no decir, es verdad. porque hay niños que están aquí y hay veces que a uno se les zafan estas desgracias. Yo veo esto como un paso y lo voy a definir de la siguiente forma. Hace unos días, el buen amigo Eduardo Sanz Lobatón, que tiene pluma fina, escribió un artículo en el Listín Diario que decía el cambio en marcha. Sobre ese artículo voy a tomar ese título que me gustó bastante, del cambio en marcha, para definir que la Policía Nacional y su reforma es un cambio en marcha. En la rueda de prensa que vi ayer, con sus luces y sus sombras, no me voy a referir a eso, me voy a referir a las partes importantes que yo creo de esta rueda de prensa. La ejecución inmediata de la instalación de las cámaras en todas las patrullas, ya lo había hablado el presidente, y es cierto, eso demanda un centro de análisis, esos tipos, centro como el que tiene las Fuerzas Armadas, un centro especializado como el que tiene el 911, en el cual tú puedas hacer monitoreo y geolocalización de todas las patrullas, ver si los procedimientos son correctos. Todo eso se demanda en eso. Ahora, hay un planteamiento operativo en marcha sobre ese nivel que se pueden decidir, y don Julio bien lo definía, bueno, hay presupuesto, pero se pueden definir presupuesto con eso y someterse a las instancias correctas. Y empezarlo a operar. Hay que poner planes operativos, que yo creo que es la intención de esto, en marcha, a medida que vayamos trabajando. Porque lo que no podemos es estar sin policía, porque eso si no fuera correcto. Fuera a abolir el sistema de policía y de control ciudadano para meter Fuerzas Armadas. Ya eso sería, creo, una vuelta muy atrás, a tiempos que ya lo hemos superado. La implementación de un sistema policial de consulta criminológica, esto es importante, en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosas de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad, por cualquier cosa. Aquí, por eso las famosas redadas que están prohibidas, y se prohibió hacerlas, pero las siguen haciendo, no son necesarias. Si tú andas buscando un perfil específico sobre una persona y tú tienes un sistema en lo cual tú sepas que ese que tú estás buscando es el que está ahí. Pero por unas simples sistemas de aplicación que no son complicados porque están a la venta, tú le puedes leer las huellas digitales a una gente con un teléfono. Lo hacen los bancos para tú autorizar las transacciones. No quiero decir el banco, pero Banco Popular hace eso. Tú puedes con la aplicación de Banco Popular leerle las huellas digitales y así te da aprobaciones a transferencias amplias a través de sus plataformas digitales. Y eso tú lo puedes hacer. Los centros de control y tránsito y revisión. Pero que no es eso, Virgilio, pero perdona. Yo quiero explicarlo porque yo siento... Sí, pero no, Virgilio, yo creo, porque son 14 medidas, excelente. Pero de lo que se trata aquí, se ha tratado aquí, que comenzó María Elena, y Julio y María Elena fundamentalmente, el mismo Pedro, por supuesto, es la forma en que se expuso todo esto. Sí. Es la parafernalia, para ponerlo de alguna forma. La puesta en escena que no se correspondía. Está bien. Mire, no se están criticando las medidas. Por eso yo estoy hablando de que esto es un cambio en marcha. Porque lo que yo quiero que recuerde la población, porque la República Dominicana tiene un problema,
y es un problema de historia, de memoria de largo plazo, porque no tendemos a escuchar la historia. Y los actores políticos de la República Dominicana, ¿usted sabe qué hacen, doña? Pero espérese. Usted sabe qué hacen los actores, pero yo quiero que usted me escuche en esto. Pero estamos hablando de tienen amnesia selectiva. Lo que pasa es que estamos que en función de la realidad, si las cosas no se agotan por etapas. Claro. Yo estoy de acuerdo. Estamos hablando de cosas que el sistema no las resiste. ¿Tú sabes por qué no las resiste? Porque a la hora que tú me metes una cámara en un destacamento, tú lo que me estás denunciando es el hacinamiento. De acuerdo. Porque el destacamento no te resiste la cámara. ¿Por qué no te resiste la cámara? Porque si tú no tienes dónde orinar, para mencionarte un solo casito, ¿no? Tú no tienes dónde orinar en un bendito destacamento, no hay un baño. Sí. No hay un baño. Cuando tú metes a la gente, la tienes que meter hacinada, toda ahí. El solo hecho de tú meterle la cámara no es a denunciar los abusos policiales, no, tú lo que vas a denunciar es los hacinamientos. Es correcto. El hacinamiento del propio es sistema. Correcto, don Julio. No resiste eso. Entonces, pero empecemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que primero tú tienes unas etapas que tú la vas agotando. Pero hay que aplicarlo en marcha. Y lleva la estructura a la posibilidad de tú hacer eso. Ahora mismo, cualquiera te puede anunciar, mañana tengo cámara. No es verdad que la tiene cámara. Mañana. Porque mañana no. ¿Qué es lo que tú vas a poner? Tú vas a poner esa vergüenza que son los cuarteles. Tú la vas a poner ahí. Desbaratado. Tú la vas a poner ahí para que veamos esa vergüenza que son los cuarteles. De madera con hoyo en el piso. Entonces, eso no resiste pero eso. qué bueno que usted trata eso. Lo que pasa es que eso tiene, como bien explica, y lo dice usted, tiene 100 años que entonces la sociedad no puede esperar un minuto más. Pero entonces la reforma es estructural, va calendarizada, tiene una serie de cosas que van hay cosas que van primero que otra. Por eso hay cosas que van primero que otra. No es verdad que lo primero que tú puedes llevar ahí es la cámara, porque la cámara es una parte de pero la tecnología es fundamental en estos tiempos porque da tranquilidad y transparencia. Es fundamental, pero tú no la resistes. El sistema no la resiste. Ahora mismo. Tú tienes que ser realista con lo que el sistema te aguanta. Lo que se criticó aquí fue la puesta en escena de todo esto. Yo lo entiendo, pero esto vamos a mostrar a la persona haciendo las necesidades en la celda. Ay, Cristo. Sí. Pero tú vas a poner la cámara en el baño. Yo no sé. No, porque los baños, la celda es un orinal. Vete a ver si hay baño. Es un orinal, sí, claro. Tienes que visitar los destacamentos. Vete a ver si hay baño. Yo los conozco. Para que entiendan lo que Julio le está diciendo. Yo lo conozco. Ahora bien. Yo sí. Pero en mi modelo de seguridad los destacamentos no existen. Ahora bien, pero es un modelo virtual. El modelo tuyo. ¿Seguro? El modelo ¿Ustedes creen que yo voy a decir algo así en el aire? Los modelos de los destacamentos son ineficientes y caros. Nosotros los sustituimos por otra estructura. Todas estas medidas que tú te tomaste como 40 minutos. Todas estas medidas está bueno que te pase. Sí. Que ha hecho el gobierno es un cambio en marcha, porque la sociedad tenía 30 años esperando modernizar un poco y 100 años esperando reformar una Policía Nacional que empezó en el 1930. Pero oigan esto. Yo quiero solamente hacer un pequeño recuento sobre algunas cosas y quiero que la gente se grabe estos números. Porque él va a meter la pata con eso. No, yo no voy a meter la pata. Yo se lo aconsejé. No me aconseje. Elvis es el director Elvis Lima, mi hermano. De Interior y Policía. Sí. Elvis, adelante. Buenos días, Julio, mi hermano Pedro, Jonathan, definitivamente doña Consuelo, los felicito por ese gran debate que han tenido en la mañana y aunque no solo mucho llamar a los medios, aprovecho para hacerle una precisión porque ustedes son unos comunicadores muy bien informados. Mire, yo hacía mucho que no te escuchaba a ti, Lima, tienes que hablar por aquí. Sí, totalmente, hermano. Miren, señores, con relación a la fotografía, yo de verdad que me sentí contento y me sentí hasta animado. Contento porque salió a relucir la verdad y muchos colegas tenían la desinformación. Señores, la realidad al país.
Cuando nosotros llegamos ayer a los Alcarrizos, nos encontramos con que Nuria tenía un equipo para hacer una entrevista a los familiares de la víctima. Nuria, en el pasillo, en el callejoncito, desde que el ministro se desmontó, entrevistó al ministro. Y nosotros llegamos, y se hicieron sus imágenes de apoyo, y nosotros ni siquiera sabíamos que Nuria estaba ahí. Ay, y el domingo, mañana sábado, el sábado, ella va a hacer su programa y se va a ver. Cuando nosotros llegamos a la vivienda, encontramos todas las luces. No podía yo desmontarle esa luz a Nuria y decirle que no haga entrevista a los familiares de la víctima, porque sería un irrespeto profesional. No es mi forma, mucho menos no lo iba a hacer. El ministro va a darle el peso a los familiares y nos encontramos con las luces. ¿Qué yo hice? Cuando Nuria terminó de grabar a los familiares, ellos aprovecharon esa visita y hicieron con imágenes de apoyo y demás. Fíjense que después de eso, hay una foto que la que se publica, no se ve luces, no se ve nada. Yo andaba solamente con un teléfono y seguridad del ministro. Ahí no había, señores, un solo fotógrafo del ministerio, ni yo a nadie, ni camarógrafo, ni nada. Otra cosa, el que conoce al ministro sabe, señores. Pero nadie me hizo caso. Oye, pero óigame un detalle. Pero óigame. El que conoce al ministro Jesús Vázquez sabe que históricamente ha sido un hombre solidario. Cuando pasó la tragedia de la gente en la Romana, que se ahogaron la vez, que naufragó la barca en agua, que iban para Puerto Rico, siendo Chu senador, se mudó en la Romana en procura de esa solidaridad. Cuando han pasado todos estos últimos acontecimientos tristes, el ministro ha ido, fue a lo de Boca Chica, fue cuando murió Leslie, fue cuando mataron al otro joven en circunstancias parecidas al caso de David, y he estado presente con los familiares en todo. Esa es la forma de él. Hay un pésame en Jimaní para una cosa. Chu siempre ha sido así, señores. Otra cosa, y ustedes que son expertos y conocedores y grandes estrategas en materia de comunicación, si el ministro ayer en la tarde venía a esa rueda de prensa, íbamos nosotros a poner a competir la rueda de prensa con una visita humanitaria. Eso era un sinsentido, porque no íbamos a hacer dos cosas, señores. Por eso fue el ministro para darle el pésame y a garantizar en lo que ha estado diciendo que no va a haber impunidad, porque en este ministerio no se va a empañar nada, aquí no se va a ocultar nada. Y el ministro ha sido coherente con eso, señores. Okay. Elvis, estos tiempos de arreglo de paño tibio y que si yo que el ministro no se va a jugar su prestigio en ese sentido. Elvis, sobre el acto en Palacio, llamó la atención que no permitieran a la prensa hacer ninguna pregunta. Y el silencio del ministro de Interior y Policía. Apenas leyó el documento el asesor Vila, pero no escuchamos al ministro. También la ausencia del director de la policía. Pero bueno, de tu parte te pregunto, ¿por qué no dijo nada el ministro de Interior y Policía? ¿Por qué no le permitieron las preguntas a la prensa que estuvo presente? Ustedes saben, desde el principio anunciamos que era una conferencia de prensa. Ustedes saben lo que significa una conferencia de prensa. Y el señor Pepe Vila es el comisionado designado por el Poder Ejecutivo y tiene facultades después de su designación, su juramentación. Ese señor no conoce, dice Waldi Taveras, ese señor no conoce. Pero Waldi también sabe de policía. Waldi es un municipalista y sabe. No sabía que sabía de policía, dice, por la pregunta. Perdón, Elvi, señores, es un extranjero que no conoce la realidad dominicana, estos asentamientos humanos que se han hecho con este proceso de urbanización violento, a donde se mezclan todas las condiciones sociales, un barrio rico con pobre, etcétera. Entonces, que ese señor español, dice Waldi, que te lo dijera, no conoce la realidad dominicana. Déjame decirle, doña Consuelo, que a Waldi y al país, el señor Pepe Vila fue alto comisionado de la UNDOF. Ha estado en 38 países y es un hombre que conoce la República Dominicana, la sociología, igual o más que cualquiera de nosotros. Muchos años trabajando en América Latina, ha ido a 38 países, ha sido un transformador y un reformador en grandes países de América Latina y del mundo. O sea que el cambio de escenario de protagonista no pienso que sea lo más importante. Lo más importante, señores, es la voluntad política, la decisión de un gobierno decidido a no frenar una reforma policial que en 86 años de historia, y ustedes han hecho grandes aportes a la comunicación, en 86 años de historia, cíteme un caso
y un presidente que ha tenido la valentía de Luis Abinader de meterle el pecho una reforma policial cuando los demás presidentes le sudaron las manos, le temblaban las rodillas por el temor, y el presidente ha estado decidido y el ministro también. Esto no va a tener retorno, señor. La reforma policial. Gracias por la precisión, Elvis. Quería edificarlo porque ustedes no se pueden dar el lujo, yo no me puedo dar el lujo de que ustedes, siendo grandes comunicadores y colegas, puedan por error desinformar a la opinión pública cuando hay una realidad. Escúchame, primero no hubo error, ni estábamos desinformando. Nosotros... No, Julio. Déjame aclararte, porque es válida tu aclaración. Claro. Pero el comentario de nosotros se produjo no en base a la intención, sino en los hechos. Y lo que se vio en los hechos fue una casita llena de cámaras, con un ministro ahí dando un pésame. Y entonces, en base a eso fue que hicimos el análisis, porque eso fue lo que se vio, eso fue lo que vimos. Ahora, que la intención no fuera esa y que eso supuestamente fuera una casualidad, y eso es otra cosa. Para eso es otra cosa, pero no hay ni desinformación ni desorientación. Fue en función de eso, y válida la aclaración entonces. Claro. Por eso vi llamar en la aclaración, hermano, para edificarlo, no para desmentirlo absolutamente nada. Porque la información de lo que sucedió con el hecho que se ve ahí. Claro. Además de eso, yo no podía permitir que teniendo yo grandes amigos y colegas como ustedes, tenían que tener en primera mano la versión real de lo que pasó para edificar a la población. Gracias. Virgilio, entonces... Terminando. Porque los 14 puntos no lo vamos a poder desarrollar. Terminando mi comentario, gracias a Elvis que llamó. Yo quiero solamente redactar algunas cosas para la memoria histórica de los dominicanos, que se nos olvidan estas cosas, y para aquellos de la oposición y de los ex policías, ex jefes, que se le olvidan estas cosas. Y voy a redactar uno por uno este cuadrito que es muy interesante. Yo no justifico ninguna muerte a mano de nadie. Pero del 2004 al 2005 hubieron 173 muertes a mano de la policía. La excusa. Desde el 2005 hasta el 2007 hubieron 253. Oye bien, y aquí está un amigo tuyo. Del 2007 al 2010, 401 muertes a mano de la policía. Del 2010 al 2013, 382 muertes. Del 2013 al 2015, 186 muertes. Del 2015 al 2017, 126. Y hasta el 38 del 2017, 113 muertes a manos de la Policía Nacional. Yo no he dicho quiénes estaban ahí. No, pues tú puedes decir, pero muchos de ellos son amigos tuyos. Y tú sabes qué, la politocracia de ese momento, el gobierno no le prestó nunca la atención a esa desgracia. Y eso también tenían familia. Y eso también tenían gente. Y eso también eran dominicanos. Y eso también sufrieron los embates de gobiernos que pasaron durante 100 años que no le prestaron atención a la Policía Nacional.